Me llamo Mariana, y si algo he aprendido es que la vida puede arrancarte la inocencia antes de tiempo. Tenía apenas 7 años cuando comprendí que mi hogar no era un lugar seguro. Crecí en un pueblito cercano a Ciudad del Este, en la frontera, y mi infancia estuvo marcada por los gritos, los golpes y el miedo. Mi padre llegaba borracho casi todas las noches y desquitaba su frustración con mi madre. Yo, escondida detrás de la puerta o debajo de la mesa, veía cómo sus manos se convertían en castigos y cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas silenciosas. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que ella, cansada de tanto dolor, nos tomó de la mano a mí y a mis hermanos, y sin dudarlo, abordamos un autobús rumbo a México. Era un viaje largo y agotador, pero en el corazón de mi madre brillaba una esperanza: empezar de nuevo. Al llegar, mis abuelos nos recibieron en una casita humilde en Michoacán. Allí, por primera vez, sentí lo que era correr libre en la calle, jugar a las escondidas con otros niños, ir a la escuela sin miedo de que alguien me arrancara los cuadernos de las manos. Por un instante creí que la vida me regalaba la oportunidad de ser niña. Pero la ilusión no duró mucho. Una tarde, al salir de la escuela, vi a mi padre esperándome en la puerta. Al principio me ilusioné. Pensé que quizá él y mi madre habían hecho las paces, que todo volvería a ser diferente. Pero estaba equivocada. En cuestión de horas, me vi de nuevo a su lado, junto con mi hermana, en un viaje de regreso al otro lado de la frontera, lejos de mi madre, lejos de la tranquilidad que apenas había comenzado a conocer. Con los años, descubrí que mi padre había planeado todo con una tía que nunca nos quiso. Se habían llevado nuestras cosas sin que mi madre supiera nada. Así comenzó la segunda parte de mi vida, un verdadero infierno. Allá, en aquella tierra extraña, mi padre decidió que yo debía trabajar para sobrevivir. Me obligaba a vender dulces en las calles, a pedir monedas, y me repetía con frialdad: si no vendes, no comes. Muchas veces me fui a dormir con el estómago vacío, con el corazón encogido, preguntándome por qué mi madre no venía a rescatarme. Ella sabía quién me había llevado, sabía a dónde. Entonces, ¿por qué no venía? Esa pregunta se volvió un eco constante en mi mente infantil, un grito sin respuesta que todavía me quema por dentro. Pero lo peor aún estaba por llegar. Mi padre comenzó a dejarme en casas de desconocidos, como si yo fuera un objeto que podía abandonar en cualquier rincón. Pasaba noches en hogares ajenos, sin saber si al día siguiente volvería a verlo. Y fue en una de esas casas donde viví la experiencia más dolorosa, aquella que me robó por completo la inocencia y dejó cicatrices que nadie puede ver, pero que me acompañan toda la vida. Tenía 11 años cuando mi padre decidió entregarme por completo a otra familia. Me convertí en sirvienta, en una especie de esclava. No podía estudiar, no podía jugar, no podía siquiera reír demasiado alto. Me escondían la comida, me castigaban con indiferencia y me recordaban, día tras día, que yo no era parte de ellos. Mi vida era limpiar, obedecer y callar. El tiempo pasó y aquella familia decidió mudarse a México, a la ciudad de Guadalajara. Yo no fui consultada, no fui invitada. Simplemente fui parte del equipaje, como si no tuviera voz ni derechos. Llegamos a una casa grande, de esas con portones de hierro y paredes frías. Pero para mí, todo era igual, porque donde yo estuviera, seguía siendo esclava. Tenía 15 años cuando la dueña de la casa me miró fijamente y me dijo que ya estaba en edad de casarme. Me presentó a su hermano, un hombre mucho mayor que yo, con mirada pesada y palabras que pretendían sonar dulces, pero que me causaban un profundo rechazo. Acepté ese compromiso sin poder decir que no. ¿Cómo negarme si mi vida entera se había reducido a obedecer? Sentía que mis sueños no me pertenecían, que mi cuerpo ni siquiera era mío. Creía que mi destino era cargar cadenas invisibles por siempre. Sin embargo, el destino me tenía preparada otra vuelta inesperada. En esos días me llegó la noticia de que mi padre estaba de regreso en México, enfermo y casi desahuciado. Una trombosis lo había dejado sin movilidad y necesitaba de alguien que lo cuidara. Cuando escuché su nombre, sentí un torbellino en el pecho. Él había sido el verdugo de mi infancia,
el hombre que me arrebató de los brazos de mi madre, que me condenó a la miseria y al abandono. Y aún así, en lo más profundo de mí, había un resquicio de hija que lo seguía reconociendo como padre. Tomé la decisión más difícil de mi vida, dejar aquella casa y aquel compromiso forzado y volver con él. No lo hice porque me lo mereciera. Lo hice porque, pese a todo, siempre creí que un padre y una madre deben ser honrados. Y también, lo admito, vi en esa enfermedad suya una oportunidad de escapar de la esclavitud en la que vivía. Los últimos años de mi padre fueron un calvario. Lo vi apagarse poco a poco, entre dolores insoportables, amputaciones y noches interminables. Nunca pronunció la palabra perdón, nunca aceptó su culpa ni reconoció el daño que había hecho. Pero yo, en mi interior, encontré un modo de perdonarlo. No por él, sino por mí, porque entendí que cargar con odio era una condena mayor que todo lo que ya había vivido. Lo cuidé hasta el último aliento, y cuando cerró los ojos para siempre, sentí un peso liberarse de mis hombros. Después de su muerte, la vida me regaló una chispa de alegría. Reencontré a mi hermana. Habían pasado tantos años que verla de nuevo fue como recuperar una parte de mí que me habían arrancado. Ella me contó que siempre buscó a nuestra madre, que dejó mensajes, que tocó puertas, pero nunca obtuvo respuesta. Nuestra madre había rehecho su vida con otro hombre, había tenido otros hijos, y de alguna manera cruel nos había borrado de su historia. Yo cargaba la esperanza de que algún día ella aparecería, y ese día llegó. Tenía ya 22 años cuando escuché un golpe en la puerta. Al abrir, me encontré frente a frente con aquella mujer que me dio la vida. Mis piernas temblaron, las lágrimas corrieron y lo único que pude decir fue: «¿Por qué tardaste tanto?». Pero ella solo sonrió, casi burlona, como si no comprendiera el vacío que había dejado en nosotras. Con el tiempo confirmé lo que en ese momento presentí. Nunca recibiría respuestas. Cada vez que le preguntábamos por qué nos había dejado, cambiaba de tema, desviaba la mirada. Y esa indiferencia dolía más que cualquier golpe, más que cualquier abandono. Después de aquel reencuentro con mi madre, comprendí que no siempre el regreso trae alivio. Su presencia, lejos de llenarme de paz, me recordaba todos los vacíos que había dejado. Ella estaba ahí, frente a mí, pero era como un fantasma, sin abrazos, sin palabras de consuelo, sin una explicación. Me dolía mirarla y sentir que, aunque su sangre corría por mis venas, no existía ningún lazo entre nosotras. En medio de esas heridas abiertas, conocí a un hombre que me ofreció lo que yo más anhelaba: un poco de estabilidad. No era perfecto, pero prometió cuidarme. Y durante un tiempo lo cumplió. Vivimos juntos varios años y formamos una familia. Tuvimos 2 hijos hermosos y además adoptamos al bebé de una sobrina suya que había muerto durante el parto. Ese niño llegó a mí como una bendición, y aunque no había crecido en mi vientre, lo amé con la misma intensidad que a los otros. Creí que había encontrado un refugio, un lugar donde al fin podía echar raíces. Pero la vida se encargó de mostrarme otra cara de la traición. Ese hombre, que me juraba lealtad, comenzó a engañarme una y otra vez. Yo hacía la vista gorda porque no quería que mis hijos crecieran en un hogar roto como el mío. Aguanté silencios, lágrimas escondidas y noches sin dormir. Hasta que llegó el día en que no pude más. Él se involucró con una muchacha de apenas 19 años. Cuando lo descubrí, le enfrenté con el corazón en la garganta. Le dije: «¿Es ella o soy yo?». Y su respuesta fue como un cuchillo que me atravesó: «Tú decides». En ese instante supe que no me quedaba nada ahí. Recogí a mis 3 hijos y me fui. El miedo era enorme. Miedo a la soledad, a no poder sostenerlos, a repetir la historia de mi madre. Pero también había una fuerza dentro de mí que me empujaba a salir adelante, a no permitir que mis niños crecieran viendo a su madre humillada. Pasé 3 años sola. 3 años en los que trabajé hasta el cansancio para darles un techo, comida y escuela. 3 años en los que me convertí en madre y padre a la vez, sin espacio para mí, sin tiempo para llorar. Y fue justo cuando creía que no volvería a abrir mi corazón que conocí a otro hombre. Era viudo,
y desde el primer día me trató como si yo fuera de cristal. Con él experimenté algo que nunca había sentido: ternura. Me hablaba con respeto, me miraba con cariño y me hacía sentir como una mujer, y no solo como una sombra que servía para aguantar golpes del destino. Llegué a pensar que era el amor de mi vida. Intentamos por mucho tiempo tener un hijo juntos, y cuando por fin quedé embarazada, una ilusión inmensa me llenó el alma. Pero esa alegría se apagó pronto. Perdí al bebé. Ese dolor fue indescriptible, como si la vida me arrebatara de nuevo algo que apenas comenzaba a florecer. Sin embargo, seguimos intentándolo, con la esperanza de que algún día tendríamos un hijo que uniera nuestras vidas. Lo que nunca imaginé es que la verdadera batalla no estaría en mi vientre, sino en la convivencia diaria. Él ya tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, y yo llegué con los míos. Al principio quise creer que podríamos formar una sola familia, pero la realidad fue distinta. Las rivalidades crecieron, las discusiones eran constantes, y pronto la casa se convirtió en un campo de batalla donde cada quien defendía a los suyos. La tensión en aquella casa se volvió insoportable. Cada discusión terminaba con reproches y miradas llenas de resentimiento. Los hijos de él me reclamaban cosas. Mis hijos defendían lo suyo, y al final, él y yo nos quedábamos en medio, enfrentados. Yo trataba de mantener la calma, de recordar las promesas de amor con las que me había conquistado, pero poco a poco esas promesas se fueron desmoronando. Una tarde, un malentendido con su familia terminó por explotar. Nunca supe bien cómo empezó la discusión, pero sí recuerdo cómo terminó. Gritos, insultos y hasta la madre de él metida en el pleito. Yo, cegada por la impotencia, me quité la alianza y se la arrojé en la cara. En ese instante, sentí que algo se quebraba para siempre entre nosotros. Pasaron semanas en silencio, con un abismo que nos separaba. Fue entonces cuando descubrí que estaba embarazada. Tenía 44 años y ya había perdido un bebé antes. Sabía que este embarazo era de alto riesgo, pero, a pesar del miedo, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que la noticia podría ser un puente para reconciliarnos, que esa vida que crecía dentro de mí nos daría una segunda oportunidad. Recuerdo perfectamente el momento en que se lo dije. Él me miró con sorpresa y dijo: ¿De verdad? ¿Estás embarazada? Yo asentí, con lágrimas en los ojos, esperando un abrazo, una palabra de aliento, pero su respuesta me heló. ¡Qué ironía! Justo ahora que ya no estamos juntos. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Con voz fría agregó que ya tenía otra mujer, que había seguido adelante. Sus palabras fueron como un balde de agua helada. No le importaba ni yo ni el hijo que esperaba. Aún así, me prometió que se haría cargo, que no me dejaría sola. Quise creerle, pero en cuestión de días su trato cambió radicalmente. De la indiferencia pasó a la hostilidad. No sé si alguien le llenó la cabeza de mentiras o si simplemente mostró quién era en realidad. Lo cierto es que me dejó completamente sola en el momento en que más lo necesitaba. Los meses siguientes fueron de angustia y soledad. Mi cuerpo estaba cansado. Cada síntoma se multiplicaba por la edad y por el peso de la tristeza. Tenía miedo de perder otra vez a mi bebé, miedo de no resistir, miedo de que mis hijos quedaran sin mí. Y en medio de todo eso, él, el padre de mi hija, no estaba. La única persona que se mantuvo a mi lado fue su madre. Aquella mujer me dio un apoyo que jamás olvidaré. Me acompañó a las consultas médicas, me preparaba comida, me sostenía cuando yo sentía que me iba a derrumbar. Y estuvo conmigo el día en que mi hija nació. Cuando la tuve en mis brazos, la miré y supe que todo el dolor había valido la pena. Mi niña era hermosa, frágil y al mismo tiempo fuerte. Yo quería que conociera a su padre, que supiera que tenía un lugar en este mundo. Lo llamé para darle la noticia. Su respuesta fue un puñal más. Mis abogados se encargarán de eso. Quiero una prueba de ADN. Ese día entendí que no podía esperar nada de él. Ni amor, ni apoyo, ni reconocimiento. La prueba de ADN, por supuesto, confirmó lo que ya sabíamos. Era su hija.
Él fue obligado a pasar pensión, pero jamás volvió a verla. Criar a mi hija sola fue uno de los mayores retos de mi vida. Yo ya había pasado por tanto que creía estar preparada para cualquier cosa, pero nada se compara con ver crecer a una niña que constantemente pregunta por un padre que decidió no existir para ella. Los primeros años fueron duros, pero también llenos de ternura. Ella era risueña, curiosa, siempre con esa mirada limpia que parece preguntar al mundo por qué las cosas no son más simples. Cuando empezó a hablar con claridad, llegaron las preguntas que me desgarraban el alma. «Mamá, ¿por qué no tengo papá? ¿Dónde está? ¿Por qué no quiere venir a verme?» Yo intentaba responder con dulzura, inventando explicaciones que no lastimaran su corazón, pero por dentro sentía que la herida se abría cada vez más. Porque yo sabía exactamente lo que ella estaba sintiendo, esa ausencia, ese vacío, esa sensación de no ser suficiente para que alguien se quede. Era la misma soledad que yo había cargado desde niña, la misma que me persigue hasta hoy. Hubo un día en la escuela que me marcó profundamente. Era Día del Padre, y las maestras pidieron a los niños que llevaran una foto con sus papás. Mi hija llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿y yo qué voy a llevar?», me preguntó. Esa noche, con el corazón hecho pedazos, busqué ropa de hombre, me peiné distinto y me tomé una foto con ella. El día siguiente llevó esa foto a la escuela, y aunque parecía un juego para los demás, yo sabía que era mi manera desesperada de aliviar su dolor. Desde entonces entendí que debía ser madre y padre al mismo tiempo. Si le faltaba amor de un lado, yo le daría el doble. Si no tenía un abrazo, yo le daría 2. Multipliqué mis esfuerzos, trabajé más horas, sacrifiqué mis propios sueños para que ella creciera con lo que yo jamás tuve: seguridad, cuidado y un amor incondicional. Me mudé de ciudad buscando paz, buscando empezar de nuevo. No quería que creciera rodeada de chismes ni de recuerdos de un hombre que nunca quiso asumirla. En ese nuevo lugar encontré apoyo en mi hermana, que me tendió la mano una vez más, como lo había hecho en otros momentos de mi vida. Aún así, había noches en que mi hija se quedaba mirando al techo y me decía: «Mamá, yo quiero un papá que me lleve a la escuela, que juegue conmigo, que me abrace». Esas palabras eran como un espejo de mi propio dolor. Yo también había soñado con una madre que me protegiera, con un padre que me cuidara, y nunca los tuve. Y me dolía pensar que, a pesar de mis esfuerzos, ella estaba repitiendo mi historia. Decidí entonces que no permitiría que esa ausencia la definiera. Le enseñé que la familia no siempre está formada como nos dicen los cuentos, que a veces somos nosotras mismas las que construimos nuestro propio hogar. Le repetía cada día: «Tienes a tu mamá, y yo siempre estaré contigo, pase lo que pase». Pero no te voy a mentir, la soledad pesa. Pesa cuando ves a otras familias completas en la escuela. Pesa cuando llega diciembre y falta alguien en la mesa. Pesa cuando sabes que tu hija merece más y no puedes dárselo. Yo cerré mi corazón a nuevas relaciones porque ya no quería arriesgarme. No quería abrir una puerta para que alguien más entrara y destrozara lo poco que había logrado construir. Mi manera de compensarlo fue entregarle a mi hija lo mejor de mí: tiempo, cariño, atención, porque entendí que ser madre no es solo dar la vida, sino enseñar con el ejemplo, proteger con la fuerza del alma y ser un refugio incluso en medio de la tormenta. Con el paso de los años, mi vida fue encontrando una rutina. Trabajaba, cuidaba a mis hijos, educaba a mi hija menor, y trataba de no pensar demasiado en las heridas que nunca cerraban. Pero había algo que siempre estaba ahí, como una sombra en la esquina de mis pensamientos: mi madre. Después de tantos años sin ella, de haberla visto aparecer un día como si nada y después convivir en silencio, entendí que su presencia era casi igual a su ausencia. La veía, hablaba con ella de cosas triviales, pero nunca había una respuesta a mis preguntas, nunca un abrazo que me devolviera lo perdido. Mis hermanas tomaron caminos distintos. Algunas se fueron a vivir al extranjero, mi hermano siguió con su vida, y al final fui yo la que se quedó más cerca de ella. Era irónico. Yo,
la hija que más resentimiento cargaba, fui la que terminó a su lado. No te voy a mentir, cuidar de mi madre no fue un acto de amor fácil. Muchas veces, mientras le servía un plato de comida o la ayudaba a levantarse de la cama, dentro de mí resonaba un grito. ¿Por qué no hiciste nada cuando papá nos arrebató? ¿Por qué no moviste un dedo para buscarnos? ¿Por qué nos sustituiste con otro hombre y otros hijos? Pero ella nunca contestaba. Se limitaba a desviar la mirada, a cerrar los labios, a evadir. Y ese silencio me dolía más que cualquier palabra cruel. Aún así, decidí honrarla. No porque ella se lo hubiera ganado, sino porque yo necesitaba soltar el rencor. Aprendí que perdonar no es justificar, ni olvidar, ni mucho menos reconciliarse con el dolor. Perdonar es liberarse de las cadenas que atan nuestra alma. Y si yo no soltaba esas cadenas, nunca podría avanzar. Había días en que mi hermana me decía: «Mariana, yo no quiero saber nada de ella. Esa mujer nos cambió por otro». Y yo la entendía. Pero también sentía que mi camino era otro. Elegí quedarme. Elegí cuidar, aunque dentro de mí no hubiera cariño ni ternura, aunque cada gesto de servicio estuviera acompañado por un silencio lleno de preguntas sin respuesta. La verdad es que nunca pude sentir amor por ella. La respetaba porque era mi madre, pero el amor, ese nunca lo pude forzar. Me limité a ser correcta, a estar ahí cuando lo necesitaba, y con el tiempo entendí que eso también era suficiente. A veces me preguntaba si Dios había querido darme una lección a través de ella, enseñarme que la honra no depende de lo que recibimos, sino de lo que elegimos dar. Yo no podía cambiar lo que ella había hecho. No podía regresar a la niña de 7 años que lloraba esperando a que su madre la rescatara, pero sí podía decidir qué clase de mujer sería yo. Y entonces, sin darme cuenta, comencé a enseñarle a mi hija con mi ejemplo. Ella veía cómo trataba a mi madre, a pesar de todo lo que había pasado. Veía que, aunque me dolía, no le daba la espalda. Y comprendí que en ese acto silencioso también le estaba mostrando a mi hija lo que significa tener dignidad, lo que significa soltar el odio para poder vivir en paz. Hoy, mirando hacia atrás, siento una mezcla difícil de explicar. Por un lado, está la tristeza de todo lo que viví, la niñez robada, el hambre, los abusos, la indiferencia de mis padres, los amores rotos y la soledad que tantas veces me abrazó más fuerte que cualquier persona. Pero por otro lado, hay un orgullo silencioso, un fuego en mi pecho que me recuerda que, a pesar de todo, sigo de pie. Cada golpe de la vida me obligó a levantarme más fuerte. Cada abandono me enseñó que no podía depender de nadie más que de mí misma. Y cada lágrima me volvió más sensible al dolor ajeno, más compasiva con aquellos que también cargan heridas invisibles. Entendí algo que me costó años aceptar. El perdón no es un regalo para quien nos lastimó, sino un acto de amor hacia uno mismo. Perdonar no significa justificar ni reconciliarse con el daño. Significa soltar, dejar de cargar cadenas oxidadas que solo nos hunden más en la amargura. Yo perdoné a mi padre, aunque nunca me pidió disculpas. Perdoné a mi madre, aunque nunca me dio explicaciones. Y decidí vivir sin esperar nada de ellos. Aprendí que no podía cambiar el pasado. No podía volver a ser esa niña de 7 años que soñaba con que su madre llegara corriendo a rescatarla. Pero sí podía elegir qué futuro quería para mis hijos y para mí. Y yo elegí levantarme. Mi hija menor, aquella que creció sin padre, se convirtió en mi motor más grande. Todo lo que la vida me negó, yo intenté multiplicarlo para ella. Le di abrazos dobles, le dediqué horas enteras, la animé a soñar alto, aunque yo nunca tuve alas para volar. Quise que supiera que, aunque la ausencia duele, el amor verdadero es capaz de llenar cualquier vacío. Me duele reconocer que cerré mi corazón a nuevas relaciones. Después de tanto engaño y tanto desengaño, decidí no volver a abrir esa puerta. Tal vez muchos digan que aún merezco una segunda oportunidad en el amor, pero yo lo veo distinto. No necesito a nadie para sentirme completa. Yo ya me encontré a mí misma en cada batalla, en cada madrugada de trabajo, en cada sonrisa de mis hijos.
Hoy vivo con más calma. Me dedico a cuidar de mi madre, aunque el amor no fluya. Atiendo a mis hijos, que ahora son adultos, y me aferro a mi nieta, que llegó como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Ella me recuerda que siempre hay esperanza, que la vida, aunque dura, también sabe regalar dulzura. Y cuando me miro al espejo, ya no veo solo a la mujer que fue golpeada por la vida. Veo a una sobreviviente. Veo a alguien que aprendió a luchar, que nunca se dejó vencer, que eligió el camino del perdón y la dignidad, porque descubrí que el amor no siempre viene de donde lo esperamos. A veces no viene de los padres, ni de los esposos, ni de la familia. A veces el verdadero amor nace en nosotros mismos, en nuestra capacidad de resistir, de reconstruirnos y de abrazar a quienes sí nos valoran. Y yo, después de tanto dolor, aprendí a amarme a mí misma. Hoy, al contar mi historia, no busco lástima ni compasión. Lo que quiero es compartir una verdad que la vida me enseñó a golpes. Siempre existe fuerza para seguir adelante, aunque parezca que todo está perdido. Durante años cargué con la ausencia de un padre que me abandonó y de una madre que me borró de su vida. Sufrí hambre, maltrato, esclavitud, humillaciones. Creí que el amor nunca tocaría mi puerta. Pero descubrí que, aún en la peor oscuridad, siempre hay una chispa que puede encenderse dentro de nosotros. Esa chispa fueron mis hijos. Ellos me enseñaron a creer de nuevo, a sonreír incluso cuando las lágrimas me ahogaban. Ellos me mostraron que el amor verdadero no siempre viene de quien lo esperamos, pero que cuando llega, nos transforma por completo. No fue fácil ser madre y padre al mismo tiempo. No fue fácil ver a mi hija preguntar por un hombre que decidió darle la espalda. No fue fácil disfrazarme en una foto para que no sintiera vergüenza en la escuela. Pero en cada uno de esos momentos entendí que yo no estaba derrotada. Estaba siendo forjada. Cuidar de mi madre en la vejez, a pesar de la falta de amor, me dio otra lección. Honrar no siempre significa sentir cariño, sino actuar con dignidad. Tal vez nunca recibí las respuestas que tanto busqué, pero encontré paz al decidir que yo no repetiría las mismas cadenas de abandono. Hoy me levanto cada mañana con gratitud. Sé que el pasado no lo puedo cambiar, pero también sé que mi futuro lo escribo yo. Me siento orgullosa de no haberme rendido, de haber luchado siempre y jamás haberme dejado vencer. A quienes me escuchan, les digo, no importa lo que hayan vivido, no importa cuántas veces la vida los haya tirado al suelo, nunca dejen de creer en ustedes mismos. No se definan por el abandono ni por las heridas que otros les causaron. Se definen por la fuerza con la que se levantan, por el amor que son capaces de dar, aun cuando nunca lo recibieron. Yo elegí perdonar, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía ser libre. Elegí luchar, no porque fuera fácil, sino porque mis hijos necesitaban ver que la esperanza siempre existe. Y elegí vivir, con la frente en alto, con el corazón lleno de cicatrices, pero también lleno de amor. Así es como sigo caminando, con paso firme, con la certeza de que la vida puede ser dura, pero que ninguna herida puede apagar la voluntad de levantarse una y otra vez. Mi nombre es Mariana, y esta es mi verdad. Sufrí, lloré, caí, pero también me levanté, luché y aprendí a amar. Porque si algo tengo claro, es que en esta vida luchar siempre, rendirse jamás.